como de algunos otros países. Estamos viendo aquí en algunos saludos de Colombia, de Argentina. Pues bienvenidos todos. Todavía hay algunas personas que están ingresando, pero bueno, vamos a dar inicio. Soy el doctor Luis Antonio Meillón García, el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, y es para mí un gran gusto. eh, pues presidir esta cuarta sesión en el mes de la hemofilia. Hemos tenido ya 3 sesiones para conmemorar pues este mes de la hemofilia y esta cuarta sesión hemos querido hacerla sobre la enfermedad de von Willebrand, que como ustedes saben, pues este año se cumplen 100 años también de su descripción y pues consideramos también importante en este mes de la hemofilia hacerlo. Eh, Tenemos el gran gusto de contar con la doctora María Teresa Álvarez Román. Ella es jefe de la sección de trombosis y hemostasia en el Hospital Universitario de La Paz. Ya es una sesión grabada. La doctora Mara Núñez Toscano en la grabación también podrá presentar a la doctora. La doctora es presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia desde su hospital en Madrid, España, y es una sociedad hermana de la SOMET, y por eso nos da muchísimo gusto que en este último presentación del mes de la hemofilia, pues sea precisamente la doctora Álvarez Román la que lo presente. Eh, Tenemos, como ha sido en estos 4 foros para presentar temas relacionados con la hemofilia, la presencia del ingeniero Manuel Lozada, que es presidente actual de la Federación Mexicana de Hemofilia y que con mucho entusiasmo pues ha seguido estas presentaciones de estos 4 lunes del mes de abril. También tenemos a la doctora Mari Carmen Amigo, quien es la vicepresidente actual de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Entonces, bueno, quisiera darles brevemente la palabra tanto a la doctora Mari Carmen Amigo como al ingeniero Lozada para que de forma breve pues nos saluden y les den la bienvenida. Empezaremos con la doctora Mari Carmen Amigo. Adelante, doctora Amigo, por favor. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es realmente un honor estar aquí acompañándolos en esta, como dice el doctor, una sesión más, la cuarta sesión conmemorativa del mes de la hemofilia. En las anteriores he estado presente y he estado realmente encantada con la calidad y todo lo que hemos aprendido, todos desde el punto de vista científico y humano, como lo fue la sesión anterior con los pacientes. Entonces, no me queda más que agradecerles, ingeniero Lozada, que esté con nosotros, por supuesto al doctor Mellón y a Mara Toscano, todos los que están el día de hoy aquí, para que sea seguramente una gran sesión como lo han sido todas. Bienvenidos. Gracias, doctor amigo. Ingeniero Lozada, pues como siempre, si quiere darnos unas breves palabras de parte de la federación, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los participantes, gracias a usted, a la doctora Mari Carmen y al doctor Izaguirre, a todos los que han participado en estas sesiones del mes de la hemofilia. Agradezco mucho de parte de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana el que tengan este tema en consideración y siendo hoy el mes de la hemofilia, siendo todo abril, les agradezco mucho que nos hayan tomado en consideración y más que nada que hayan participado personas tan importantes como las que han venido saliendo. Gracias y espero que sigan reconociendo a la hemofilia y a todas las coagulopatías
como tales para poder tener una gran afluencia de gente. Estamos para servirles, estamos para servir en la federación y ahí tienen todos nuestros datos. Gracias, doctor Mellón. Gracias, doctora Mari Carmen, por habernos tomado en consideración. Pues muchas gracias, ingeniero. Me voy a permitir presentar a la doctora Mara Núñez y a la doctora Lisette Velázquez, quienes van a coordinar la sesión de comentarios, preguntas y respuestas después de la presentación de la doctora Álvarez. La doctora Mara Núñez Toscano es hematóloga pediatra de alta especialidad en hemostasia y trombosis, adscrita al Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Pediatría, parte del Comité de Trasplante Hepático y del Comité de Hemofilia del Grupo CLAT. Eh, es también chair del Comité de Diversidad y Equidad de la ISTH. Por su parte, la doctora Lisette Velázquez Marmolejo es pediatra por la Universidad de Guadalajara, egresada del INP de Hematología Pediátrica, con diplomado en calidad de vida y cuidados paliativos pediátricos, adscrita al Servicio de Hematología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con trabajo asistencial y académico con los residentes de la subespecialidad, titular del curso integral de cuidados para cuidadores y pacientes con coagulopatía del Hospital Infantil y coordinadora del programa de atención de las adolescentes con hemorragia menstrual abundante del mismo hospital que está en formación. Bien, pues como vienen descritos en el programa, la doctora Álvarez nos hablará de la enfermedad de von Willebrand en la mujer. Ya tuvimos en la primera sesión sobre la hemofilia en la mujer y ahora es la enfermedad de von Willebrand también en la mujer, porque por supuesto que es un porcentaje importante de la población de mujeres que se ve afectada pues por esta alteración de la hemostasia. Así que gracias. Tenemos ya más de 130 asistentes en este momento y siguen ingresando. Al final les diremos cuántos ingresaron finalmente y le doy la palabra a la doctora Mara Núñez para que continúe el simposio. Pues buenas tardes. El día de hoy tenemos una sesión especial en este mes de la hemofilia con la Sociedad Mexicana de Trombosis y la verdad es que estamos muy gustosos de que la doctora María Teresa Álvarez Román haya aceptado la invitación para participar con nosotros en esta sesión mensual y no podíamos dejar pasar el centenario de la enfermedad de von Willebrand, que es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo y menos diagnosticadas. Entonces, para nosotros es un gusto que la doctora Álvarez esté con nosotros el día de hoy, esta tarde. La realidad es que no necesita presentación, pero bueno, ella es hematóloga, ella trabaja en la ciudad de Madrid en el Hospital de la Paz. Ella también participa en la formación de médicos residentes en la Universidad de Madrid y actualmente es la presidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y también nos acompaña la doctora Lisette Velázquez. Ella es hematóloga pediatra, también me da muchísimo gusto compartir con ella esta sesión. Ella trabaja en el Hospital Infantil de México y pues también tiene muchísima experiencia y tiene mucho entusiasmo en trabajar en esta parte de la enfermedad de von Willebrand en la mujer. Entonces, primero vamos a escuchar un poco a la doctora Álvarez y después nos uniremos en una mesa esta tarde. Muchas gracias. El micrófono es suyo, doctora. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es para mí un placer, bueno, pues participar en este webinar con vosotros. Y bueno, vamos a hablar, como decía Mara, de la enfermedad de von Willebrand en la mujer. Es verdad que este año se cumplen 100 años de la descripción y bueno, yo creo que precisamente la descripción fue en una mujer con sangrado menstrual abundante. Entonces, bueno, pues creo que es un buen punto de partida para la sesión de hoy.
A ver. Lo primero que quería empezar, bueno, pues es verdad que la mujer con enfermedad de von Willebrand pues está durante toda su vida bajo la sombra de, bueno, todos los acontecimientos que a lo largo de pues, toda la vida, todos los procesos, tanto de sangrado menstrual abundante con la menstruación como todos los procesos obstétricos ginecológicos, bueno, pues hay que tener una especial precaución en esta paciente con enfermedad de von Willebrand. ¿Cómo definimos el sangrado menstrual abundante? Bueno, pues pérdida de más de 30 mililitros, lo cual es muy difícil de cuantificar en una consulta en el día a día. Pero nos puede poner sobre la pista una duración, menstruaciones con duración de más de 7 días o bueno, pues cuando hacemos alguna de de las técnicas, de las herramientas que tenemos, que luego veremos un poquito más en profundidad, como el PIVAC, que sea más de 100. Pero nos deberíamos quedar con la idea de que cualquier pérdida que interfiere con la calidad de la vida física, emocional o social de la paciente, deberíamos tratarlo como un sangrado menstrual abundante. Y fijaos en estas cifras, bueno, pues hasta un 90% de las mujeres con enfermedad de von Willebrand presentan sangrado menstrual abundante. Y cuando el ginecólogo empieza a evaluar a mujeres en su consulta de sangrado menstrual abundante, adolescentes con sangrado menstrual abundante, hasta un 13% de esas pacientes que está viendo tienen como una causa subyacente una enfermedad de von Willebrand. Por lo tanto, a lo largo de la presentación lo diré muchas veces, y es verdad que nosotros tenemos muchos protocolos con los ginecólogos, con los obstetras, y desde la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ahora mismo estamos trabajando en un protocolo con las distintas sociedades de ginecología, de atención primaria, para sensibilizar de este tema, ¿no? Para que no se pase ninguna mujer que esté consultando por sangrado menstrual abundante en el ginecólogo y se pase que tenga una coagulopatía, una enfermedad de von Willebrand. El sangrado menstrual abundante es importante por la elevada morbilidad que produce en las pacientes diagnosticadas de Willebrand. Fíjense que hasta un 50%, según los estudios, hasta un 50% de las mujeres con enfermedad de von Willebrand presentan, y sangrado menstrual abundante, presentan ansiedad, un 37% presenta depresión y hasta una cuarta parte de las mujeres que tienen niveles de factor von Willebrand por debajo de un 30%, van a requerir en algún momento de su vida transfusión, tratamiento con desmopresina, que sería bueno, pues, la mejor situación, e incluso todavía algunas mujeres sufren histerectomía debido a ese sangrado menstrual abundante. Y en mujer con enfermedad de von Willebrand y sangrado menstrual abundante, la tasa de hospitalización es hasta 9 veces mayor que aquella mujer que tiene sangrado menstrual abundante pero no padece la enfermedad. Y es verdad que, bueno, esta frase, ¿no? Bueno, pues es un peaje silencioso el sangrado menstrual abundante que, bueno, pues que tiene la mujer con enfermedad de von Willebrand. Y esto va a impactar, como les decía anteriormente, en la calidad de vida relacionada con la salud, no solamente en la ansiedad y depresión como veíamos, sino que va a afectar a estas mujeres en su actividad física, en su participación en actividades sociales y en el rendimiento escolar en el caso de las adolescentes. Tenemos herramientas útiles, validadas, que deberíamos utilizar en la consulta, y nosotros también en este documento consenso que estamos haciendo en la SET, en la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, también bueno, pues queremos concienciar a todos los médicos que trabajan, a los médicos generalistas que trabajan en atención primaria, a pasar estos cuestionarios sencillos que son útiles en las pacientes adolescentes que van a las consultas. Y en la consulta de hematología también tenemos que hacer mucho hincapié en valorar la calidad de vida de las pacientes, de todos los pacientes con diátesis hemorrágica, pero especialmente
en las pacientes con enfermedad de von Willebrand y pasar cuestionarios de calidad de vida bien genéricos o bien como el SFE36 o el EQ5D, que son sencillitos de pasar y sería conveniente en la consulta pasar un cuestionario genérico y otro específico de calidad de vida en pacientes con Willebrand. Y fíjense otro problema que tenemos en la enfermedad de von Willebrand en general, pero en esta indicación o en esta síntoma de la enfermedad de von Willebrand, que es el sangrado menstrual abundante. Tenemos infradiagnóstico, pero fíjense que en la literatura está reportado que hay un retraso diagnóstico de hasta 16 años. Desde que la mujer empieza con esos síntomas durante la menarquia, con esos sangrados muy abundantes, esas menstruaciones muy abundantes, se pasan 16 años de media hasta que se diagnostica de sangrado menstrual abundante, de Willebrand con sangrado menstrual abundante y se ponen las medidas oportunas, las medidas de tratamiento oportunas. Son mujeres que inician la menarquia con una sintomatología hemorrágica abigarrada, que normalmente en el entorno familiar, si tiene antecedentes de enfermedad de von Willebrand, se minimiza y se ve que esa es lo normal en el resto de las mujeres de la familia. Esta paciente, cuando está en la adolescencia, tiene un impacto muy importante en su actividad escolar. Hasta un 75% de las pacientes reportan esta interferencia con la actividad escolar, con la actividad física, el deporte, con la actividad social de quedar con los amigos y en algunas pacientes nuestras, antes de estar en profilaxis, que luego será un tema que trataré, se pasaban toda la menstruación en la cama y no iban ni al colegio, ni al instituto, ni realizaban deporte durante esos 7 días que le duraba la menstruación, porque era imposible compatibilizar todas estas actividades con el sangrado que tenían. Y son pacientes que ya desde la adolescencia tienen un déficit de hierro, tienen anemia y empezamos a ponerles tratamiento de soporte para la anemia sin ir a poner un tratamiento etiológico que pudiera resolver el problema o la enfermedad de base. Y en la edad adulta son mujeres que tienen múltiples consultas. Hay una desensibilización del volumen de sangrado por parte de la mujer, pero hay una desestimación también de los síntomas del sangrado por los profesionales sanitarios. Y al final la consecuencia de todo esto es que se pasan 16 años antes de llegar al diagnóstico y que muchas mujeres antes de llegar al diagnóstico o antes de poner un tratamiento eficaz van a tener hemoperitoneos por rotura de un folículo hemorrágico o por esas menstruaciones abundantes se le va a hacer un legrado, una histerectomía o en alguna mujer en esos hemoperitoneos por un sangrado de un folículo hemorrágico se va resecando parte del ovario y al final la reserva ovárica de esa paciente es baja o se le ha hecho una histerectomía y es una población que no puede tener hijos en el futuro por no haber tenido un manejo correcto a la edad adecuada. Y desafortunadamente la histerectomía es más común en las mujeres, todavía sigue siendo más común en las mujeres con enfermedad de von Willebrand y sangrado menstrual abundante y se hace a una edad más temprana que en el resto de la población. Es verdad que a nivel internacional, la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia trabaja mucho en filiar bien el sangrado menstrual abundante porque nuestros ginecólogos con los que trabajamos nos dicen que es un motivo de consulta muy frecuente para ellos. Y tienen 2 acrónimos para ver las etiologías estructurales, pólipos que tenga la mujer, adenomiosis, leiomioma, fibromas. Los fibromas suelen causar hasta un 40% del sangrado menstrual abundante en pacientes adultas.
Malignidad e hiperplasia, que también hay que sospechar en ciertos periodos de la vida, como veremos posteriormente en la perimenopausia, y etiologías no estructurales. Y a nosotros nos interesan esas etiologías no estructurales. Nos interesa que una de las causas de ese sangrado menstrual abundante no pase desapercibida, porque una de las causas no estructurales es la coagulopatía. Y fíjense que la enfermedad de von Willebrand explica hasta el 5, el 20% del sangrado menstrual abundante en población adulta, en mujeres adultas, y hasta el 36% de las consultas que tienen los ginecólogos por sangrado menstrual abundante en adolescentes. Otras causas no estructurales es la disfunción ovárica, la patología endometrial, la iatrogenia u otras causas no clasificadas. Es verdad que los ginecólogos nos hacen hincapié en que pues hay que descartar otras causas como el embarazo, las lesiones cervicales y vaginales y pues otros sangrados no ginecológicos antes de hacer algún procedimiento invasivo. Para la cuantificación del riesgo, de la cuantificación del sangrado que tiene la paciente, tenemos diferentes herramientas. El PIVAC, que ya lo hemos comentado anteriormente, es la evaluación, y seguro que todos ustedes lo conocen, es la evaluación visual, es un pictograma con la impregnación de todos los medios higiénicos como compresas y tampones. El umbral diagnóstico es una mujer tiene sangrado menstrual abundante cuando tiene una puntuación de PIVAC superior a 100, que se correlaciona con una pérdida de más de 80 mililitros. ¿Y qué limitaciones tiene? Bueno, pues ahora, como saben, hay nuevos productos menstruales como las copas, los discos, y en estas pacientes pues esta herramienta no serviría. También tenemos otra herramienta validada que es el ISTH-BAT. Como saben, la herramienta evalúa otros sangrados también, y la puntuación de aquellos pacientes que tienen una puntuación superior a 4, pues es altamente específica en adolescentes para decir que tiene un ISTH-BAT patológico. Si estamos evaluando el sangrado menstrual abundante, sería patológico, tendría un sangrado menstrual abundante. Es verdad que es variable a lo largo de la edad y afina más cuanto más retos hemostáticos ha tenido el paciente. Es decir, cuando el paciente alcanza determinada edad, pues ya se ha operado, ha tenido intervenciones quirúrgicas mayores, ha tenido más retos hemostáticos, y podemos valorar mejor con la herramienta, con el ISTH-BAT, el fenotipo hemorrágico que tiene ese paciente. Con lo cual, en pacientes muy jóvenes, menores de 20 años, puede sobreestimar, porque no podemos valorar otros, a lo mejor no ha tenido cirugías previas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratamos el sangrado menstrual abundante? Pues todo va a depender, son pacientes jóvenes en edad reproductiva, y va a depender si la paciente tiene deseo gestacional o no tiene deseo gestacional. Si la paciente tiene deseo gestacional, la primera línea sería intentar controlar este sangrado menstrual abundante con ácido tranexámico. Y si no se controla, pasaríamos a la desmopresina, y si no se controla con desmopresina, pues pondríamos una profilaxis con concentrados de factor. Si la paciente no tiene deseo gestacional, pues vamos a ir a los anticonceptivos. El que se ha demostrado más eficaz en los diferentes estudios es el DIU, el liberador de levonorgestrel. Y la alternativa hormonal menos deseada serían anticonceptivos orales combinados, y si no resulta, pues se puede combinar con ácido tranexámico, y si la paciente continúa anemizándose o con una calidad de vida mala, pues se puede hacer profilaxis con factor. Tratamiento quirúrgico, pues no deseable. Histerectomía nosotros no hacemos nunca, afortunadamente. Ablación, un L-grado en ocasiones sí que lo realizamos, y hay que tener en cuenta que el riesgo de hemorragia en estas complicaciones es de más de un 10%, y que habrá que poner la cobertura hemostática adecuada.
Es verdad que nosotros sí que estamos utilizando, y luego les presentaré nuestra experiencia, estamos utilizando mucho la profilaxis en todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand con fenotipo hemorrágico grave, pero también en esta indicación, en sangrado menstrual abundante. Y esto es en nuestro centro, lo llevamos haciendo muchos años, desde el 2013 ya publicamos parte de nuestra experiencia, pero es verdad que la publicación de las guías del manejo tanto del diagnóstico como del tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, que se publicaron en 2021 y que ya contemplaba la profilaxis en algunos pacientes, ha impulsado bueno, pues a que por lo menos bueno, pues los hematólogos se planteen si tienen una paciente con sangrado menstrual abundante, si es necesario bueno, pues, poner profilaxis. Es verdad que las recomendaciones justo de profilaxis justo en esta indicación son condicionales basadas en un nivel de evidencia bajo. Y además, bueno, pues no hay consenso sobre la dosis, los regímenes óptimos. Bueno, pues hay grupos que ponen los 2 primeros días de la regla, otros que ponen, bueno, pues 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Hay un poco de todavía bueno, pues de falta de experiencia y de recomendación exacta en lo que se debe de hacer. Es verdad que ha habido una nueva en 2025, el mismo panel que hizo las guías en 2021 hizo bueno, pues una revisión bibliográfica para ver si había más evidencia, estudios de vida real o ensayos clínicos que permitieran modificar y hacer una recomendación más contundente de la profilaxis en sangrado menstrual abundante, y no se encontró ningún estudio que modificara las recomendaciones que hicieron en 2021. Y luego tenemos estudios como el que luego voy a revisar, este que ven aquí, que, bueno, que es un estudio fase 3 aleatorizado que no me demostró la superioridad de la profilaxis con concentrados de factor respecto al ácido tranexámico. Le voy a mostrar bueno, pues, la experiencia que tenemos o la experiencia que hay a nivel mundial con la profilaxis en pacientes con enfermedad de von Willebrand justo con esta indicación de sangrado menstrual abundante. Hay una publicación bueno, que recoge los datos de Estados Unidos y una revisión bibliográfica que se llevó a cabo fue publicada en 2016 en la revista Hemofilia. Se recogen datos de 100 mujeres que recibieron tratamiento profiláctico con concentrados de factor 8 rico en Willebrand y algunas factor 8 recombinante en los estudios, en los países en los que en los centros en los que estaba disponible. La dosis que se administró bueno, pues, era una mediana de 43 unidades kilo, con un rango entre 33 y 100 unidades kilo, la frecuencia de administración entre 1 a 6 días por ciclo, y el fármaco, la profilaxis, fue bien tolerada, fue eficaz. El 100% de las mujeres reportó una disminución del sangrado, fue bien tolerado y no se comunicaron eventos adversos. En el otro lado, en la otra cara de la moneda, tenemos el estudio de von Willebrand MIN, que es un estudio prospectivo en pacientes con enfermedad de von Willebrand, 36 participantes, mujeres con enfermedad de von Willebrand leve o moderada, en las que era un estudio fase 3 abierto, aleatorizado y cruzado, y bueno, pues en cada brazo las mujeres recibían o bien concentrados de factor von Willebrand recombinante a 40 unidades kilo el primero y el segundo día de la regla. Durante 2 ciclos recibían ese tratamiento, y después el mismo grupo de pacientes pasaba a recibir ácido tranexámico del día 1 al día 5, y al revés, las pacientes que empezaban con ácido tranexámico, pues después de 2 ciclos eran tratadas con concentrados de factor von Willebrand recombinante. Los objetivos del estudio es que las mujeres que recibían profilaxis con concentrados de factor
factor von Willebrand recombinante no tenían una reducción del P-VAC score, es decir, no era superior el tratamiento con concentrados de factor von Willebrand recombinante frente al uso de ácido tranexámico. Pero ya tenemos más estudios, yo creo firmemente en la profilaxis y luego le presentaré nuestra experiencia, que es muy buena en profilaxis también en esta indicación. Y tenemos otros estudios como el WIL31, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, que, demuestra la superioridad de la profilaxis y que además tiene datos en esta indicación en el sangrado menstrual abundante. Y otro estudio que está en marcha, que es el estudio Empower, que también le voy a describir posteriormente. Este es el estudio WIL31 que hace profilaxis con un factor, con un factor 8 rico en Willebrand, el WIL8 del laboratorio Octapharma, que utiliza de 20 a 40 unidades kilo, 2-3 veces a la semana durante 12 meses. Se recogieron, y es lo que le voy a mostrar aquí, las características de las pacientes, de estos pacientes que participaron en el estudio, que iniciaron la profilaxis o que entraron en el estudio para recibir profilaxis por sangrado menstrual abundante. Se hizo este análisis post-hoc con los resultados solamente de estas 5 pacientes. Las características demográficas las pueden ver en esta diapositiva. El 80% de las pacientes tenían una enfermedad de von Willebrand de tipo 3, pero había un 20% que tenía un tipo 1 grave y que entró en profilaxis. La mediana de edad al screening fue de 17 años, con un rango entre 13 y 43. Una característica importante es que todas las pacientes estaban recibiendo tratamiento hormonal antes de entrar en el estudio y continuaron con el mismo tratamiento hormonal. Un 40% de las pacientes tenían historia familiar de enfermedad de von Willebrand y el 60% de las participantes tenían grupo 0. Estos son los resultados. En 3 pacientes de las 5 se redujo de forma drástica la hemorragia, el sangrado menstrual. Y en 2 de ellas se redujo en la primera en un 46%, en la segunda en un 23%, pero hay que destacar que estas pacientes presentaban comorbilidades. La primera paciente estaba diagnosticada de ovario poliquístico y esta paciente, la última paciente, tenía diferentes comorbilidades que favorecían el sangrado, hipotiroidismo, obesidad, diabetes, hipertensión, anemia. La reducción total del P-VAC score en todo el grupo fue de un 43% cuando las pacientes estaban en profilaxis, con lo cual, eso es una buena noticia que las pacientes en profilaxis pueden, con una profilaxis con concentrados de factor 8 rico en Willebrand, se puede controlar el sangrado menstrual abundante. Y el Empower es otro estudio. Comentaba antes que necesitamos más estudios de vida real o ensayos clínicos que pongan de manifiesto el beneficio de la profilaxis en estas mujeres para que las recomendaciones internacionales o nacionales hagan una recomendación a este respecto de iniciar la profilaxis. El estudio Empower, el objetivo principal es demostrar la superioridad de un concentrado de factor 8 rico en Willebrand plasmático, que es el WIL8, versus mujeres que no reciben profilaxis. Los criterios de inclusión es mujeres de más de 18 años con sangrado menstrual abundante, con un P-VAC score superior a 100,
con obviamente enfermedad de von Willebrand y que traen el tratamiento para el sangrado menstrual abundante, por ejemplo, anticonceptivos, etcétera, o tratamiento hormonal o el tratamiento de soporte férrico para la anemia ha sido estable en los últimos periodos. Y el objetivo principal es demostrar primero están diseñando el estudio y luego demostrar la superioridad del tratamiento profiláctico con concentrados de factor 8 rico en Willebrand. El estudio va a durar 2 años y es un estudio prospectivo, aleatorizado, crossover. Como ven, van a participar, el target van a ser 20 pacientes, se hará un screening y las pacientes recibirán durante 2 ciclos menstruales factor 8 rico en Willebrand, el Willate, a una unidad de 30 a 60 unidades kilo. Los 2 primeros días de 24 48 horas, los 4 primeros días de la menstruación, y después de 2 ciclos será un periodo de lavado y las pacientes recibirán solamente salinos, recibirán placebo y se medirá el sangrado menstrual abundante con diferentes escalas como el PIVAC. Y por último, le quería compartir la experiencia en esta parte de sangrado menstrual abundante, nuestra experiencia del Hospital Universitario La Paz. Tenemos los resultados de una cohorte de pacientes desde 2015 hasta 2025. Son 23 mujeres con enfermedad son 23 pacientes total, la cohorte que está recibiendo ahora mismo profilaxis de larga duración con enfermedad von Willebrand. 14 de ellos son mujeres. El 57% de estas mujeres, de estas 14 mujeres que están en profilaxis, el inicio de la profilaxis fue porque presentaban sangrado menstrual abundante. Es cierto que la cohorte de pacientes que está en profilaxis ahora mismo en nuestro hospital tiene fenotipo hemorrágico grave y una gravedad de Willebrand importante, niveles, una media de niveles de cofactor de la ristocetina de 7,6% y de niveles de factor 8 de 18%. Están recibiendo profilaxis los 23 pacientes con Willate y la dosis semanal es una dosis media de 98 unidades kilo y la duración media de tratamiento al menos 32 meses. Los resultados clínicos son impactantes, una reducción del 86% de la puntuación de ISTH-PAT. El fármaco en general es bien tolerado, 0 eventos adversos, 0 trombosis y la adherencia de un 100%. Ningún paciente ha abandonado o se ha saltado alguna dosis. Y ya dejando a un lado el sangrado menstrual abundante y avanzando en todo el viaje ginecológico y obstétrico de la mujer con enfermedad de von Willebrand, llegamos a la gestación. Sabéis que en la gestación hay un estado en el último trimestre, el organismo de la mujer se va preparando para ese reto hemostático, para evitar la hemorragia en el momento del parto. Y existe en ese tercer trimestre un estado de hipercoagulabilidad. Se va produciendo, como veis en la imagen, un aumento progresivo del factor 8 y del factor von Willebrand, con mucho cuidado porque hay un descenso rápido de los niveles, regresando a niveles basales en las 48-72 horas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo este periodo con los obstetras? Nosotros tenemos un equipo
de ginecólogos para todo el manejo de sangrado menstrual abundante y un equipo de obstetras para todo el manejo del embarazo y del puerperio. Lo primero que tendríamos que hacer con esta paciente es un asesoramiento preconcepcional, tener el diagnóstico preciso, que no nos pase como a veces que vienen pacientes a urgencias y no tienen un fin de semana y no son llevadas en nuestro centro y no sabemos qué tipo de enfermedad von Willebrand tiene, si le han hecho test de desmopresina, si responde, no responde, etcétera, etcétera. En el momento nosotros del asesoramiento, ese asesoramiento preconcepcional, nos tenemos que asegurar que tenemos el diagnóstico preciso en esa mujer y que sabemos el subtipo y sabemos todo lo que tenemos que saber. Yo creo que a mi modo de ver en las pacientes los subtipos graves tipo 1 pero con menos de un 20% de factor von Willebrand tipo 3 o tipo 2B deberían ser manejadas en unidades de referencia por equipos multidisciplinares en el que no solo el hematólogo sea consciente de la enfermedad, sino también el obstetra que esté atendiendo a la paciente y el anestesista para que sepa en qué niveles se está moviendo y qué tipo de anestesia puede hacer. ¿Qué parámetros deberíamos determinar? Hemos dicho en esta curva que suben aquí. Bueno, en el tercer trimestre nosotros ya ahí en el 18, 20, 21 semanas hacemos a ver si esa subida fisiológica del factor von Willebrand pues va a hacer que en esta paciente no tengamos que reponer, que sea un parto seguro sin tener que poner a factor o en otras pacientes que tengamos que poner tratamiento sustitutivo antes del parto. Debemos determinar la molécula de Willebrand, ¿no? El antígeno, el 8, el cofactor de la ristocetina y la unión al colágeno. Y también un contaje de plaquetas, un hemograma especialmente para las pacientes con tipo 2B. Nosotros ahí en la semana 21 hacemos una dosificación. Hay pacientes que ya han normalizado, están cerca de normalizar o que ya sabemos que tienen niveles hemostáticos y no vamos a hacer no le vamos a poner tratamiento en el parto. Deberíamos reevaluar en la semana 28 y ya cuando esté a término, planificación del parto y la anestesia. Eso nosotros ya lo ponemos en la estación, en la historia clínica electrónica y ahí tanto el obstetra como el anestesista puede ver las recomendaciones del hematólogo. También tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer una monitorización, una amniocentesis por otro motivo o van a hacer los obstetras alguna manipulación antes de algún procedimiento invasivo antes del parto, pues hay que hacer una monitorización y ver si tenemos que reponer. Estos son los niveles óptimos que debemos de tener en mente para las diferentes situaciones a las que se va a enfrentar la mujer, ¿no? Si se le va a poner una epidural o se va a realizar una amniocentesis, debemos de mantener niveles de Willebrand en más de un 50%, tanto de factor 8 como de cofactor de la ristocetina, hasta 6 horas tras la retirada del catéter de la epidural. En el parto vaginal, mantendremos estas cifras de más de 50%, tanto de 8 como de cofactor de la ristocetina, al menos 3-5 días, y si la paciente se ha sometido a una cesárea, mantendremos estos niveles elevados hasta 5-7 días. ¿Qué vamos a utilizar? Desmopresina para las pacientes que tengan una enfermedad de von Willebrand leve y que hayamos hecho el test de la desmopresina. Recordar que es niveles basales a la hora y a las 4 horas para excluir un tipo 1C. Dosis que vamos a poner 0,3 microgramos por kilo, vigilar el riesgo de hiponatremia en el feto, precaución porque es oxitóxica y prefiere una vez que ya esté en el expulsivo y hayamos clampado el cordón umbilical.
También podemos utilizar concentrados de factor en las pacientes que tengan formas graves de la enfermedad y bueno, pues hacemos una monitorización diaria. En los países que esté disponible se puede hacer con recombinante y en los países que no esté disponible, pues con plasmático rico en Willebrand. También utilizamos los antifibrinolyticos, además los seguimos utilizando en la lactancia porque bueno, pues se puede utilizar en la lactancia. En la prevención de la hemorragia posparto, pues la mujer con enfermedad de von Willebrand tiene mucho más riesgo de hacer una hemorragia posparto y tenemos que monitorizarlo, ¿no? Y en un primer momento, en el puerperio inmediato, en las 24 horas, bueno, pues vamos a hablar de hemorragia posparto a aquellas pacientes que tienen un sangrado de más de 500 mililitros en un parto vaginal o más de 1.000 mililitros en una cesárea o pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Posiblemente la causa suele ser la atonía uterina, pero la coagulopatía pues, no ayuda y actúa como factor agravante de esa hemorragia posparto. Y luego hemorragia posparto secundaria pues es aquella que va hasta las 12 semanas del posparto y es la complicación más habitual en estas pacientes porque hemos visto la curva y los niveles caen muy bruscamente. Por lo tanto, en aquellas pacientes con enfermedad de von Willebrand grave, nosotros hacemos seguimiento bueno, pues, clínico y a veces con niveles y bueno, pues, viendo si esa paciente a lo mejor en el puerperio necesita una profilaxis y hacemos seguimiento semanal en pacientes graves hasta bueno, pues, 1 mes y medio, 2 meses, ¿vale? En el recién nacido, bueno, pues somos más relajados en el Willebrand en general que en la hemofilia, pero es verdad que, bueno, pues sí, niños de madres con Willebrand grave, bueno, pues sí que a veces hacemos una determinación de sangre en cordón umbilical, evitamos los procedimientos invasivos en ese niño, bueno, y bueno, pues haríamos una vigilancia neurológica. Es difícil diagnosticar al principio al niño y nosotros, bueno, a no ser que nazca con una malformación congénita que haya que reparar y que haya que meterle a quirófano, tardamos en hacer ese diagnóstico porque al principio, bueno, pues los niveles de Willebrand están aumentados en el neonato. El sangrado perimenopáusico, ojo, que es más frecuente en la enfermedad de von Willebrand, pero aquí bueno, pues, es imperativo buscar otras causas que pueden ser de malignidad, otras causas ginecológicas subyacentes. Bueno, pues aquí sí que habría que mirar más otras causas que pueda tener la mujer desde el punto de vista ginecológico que haya que resolver y que bueno, pues, no sea causante, bueno, pues la enfermedad de von Willebrand per se. Y ya para ir finalizando, bueno, pues para mí lo más importante es quizá en estas pacientes, en las pacientes con sangrado menstrual abundante, cerrar esa brecha de 16 años desde que comienzan los síntomas hasta que hacemos el diagnóstico, no normalizar el sangrado menstrual abundante, es muy limitante para las adolescentes que tienen bueno, pues, las menstruaciones tan abundantes. Es muy importante en esta fase preservar el deseo genésico de la mujer, preservar bueno, pues, la reserva ovárica, evitar las cirugías, hacer tratamientos tanto hormonales como de profilaxis con concentrados de factor que pueden evitar esas cirugías que permitan que la mujer en su día bueno, pues, pueda tener hijos y que bueno, pues, pueda tener la vida que ella desee. Para mí fundamental, bueno, pues la profilaxis con factor. Nosotros tenemos muy buena experiencia y hay datos no solo de nuestra serie, sino también del WIL 31 y esperemos que en el futuro de más, bueno, pues de más grupos y el rigor obstétrico en buena comunicación entre el equipo multidisciplinar, mantener rangos estrictos de un 50 a un 150 durante el parto y anticipar pues esa hemorragia posparto secundaria. Es verdad que el manejo de la enfermedad de von Willebrand en la mujer no es un evento
episódico, sino que es bueno, pues un seguimiento de esta mujer a lo largo de toda su vida reproductiva. Y es fundamental para mí la integración de diferentes especialidades, y ahora, como les decía, estamos bueno, pues haciendo un protocolo, un documento de manejo del sangrado menstrual abundante, y hemos implicado no solo a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, sino a anestesia, a ginecología, a obstetricia, a atención primaria para, bueno, pues para hacer un diagnóstico correcto y un abordaje terapéutico también adecuado. Y nada más. Doctora, la verdad es que a mí siempre, ya sabe que soy una apasionada del von Willebrand. La verdad es que me encanta su charla, estuvo súper nutrida de todo, pero hay algunas preguntas y quisiera que Liz se uniera con nosotros para que charláramos un poco y tuviéramos algunas preguntas y resolverlas. Una cosa que me parece importante es, creo que el tener en mente que pudiera tratarse de von Willebrand, ¿no? De enfermedad de von Willebrand, y no minimizar o no tenerlo en mente justo por otras especialidades. Los ginecólogos creo que ahora cada vez están más sensibilizados, los otorrinos, los médicos de primer contacto, creo que ahora están pensando mucho más en las coagulopatías. Pero un poco, por ejemplo, ustedes allá en el Hospital de La Paz, ¿tienen algún camino que usted nos recomiende? Por ejemplo, llega el paciente generalmente a alguien más, porque es difícil que de primera instancia llegue un hematólogo. Ustedes tienen como un camino ya establecido de decir, bueno, si te llega esta paciente, mándamela o pídele esto, o cómo es que ustedes hacen justo ese camino para que llegue al diagnóstico. Sí que es verdad que es importante que el paciente llegue al hematólogo, porque si no llega nunca se va a diagnosticar, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos dentro del hospital, bueno, pues tenemos protocolos con todas las puertas de entrada de las urgencias. Tenemos 4 puertas de entrada de trauma, del hospital infantil, el hospital general de adultos y el hospital maternal. Entonces nosotros sí que ahí bueno, pues tenemos un protocolo de checklist cuando llega, bueno, pues no hay tanto en el sangrado menstrual abundante, que también, pero en el paciente portadora o en paciente con diátesis hemorrágica, avisar al hematólogo antes de procedimientos invasivos, antes de, bueno, pues para que reciba tratamiento sustitutivo. En el paciente pediátrico igual, traumatismo craneal, bueno, niño con traumatismo craneoencefálico que viene a la urgencia, ellos tienen un protocolo en el cual muy arriba está la llamada al hematólogo, pero ellos ya saben que hay que ponerle factor, por ejemplo, antes de hacerle el escáner, tal. Entonces yo creo que esos protocolos con la urgencia están muy bien. Creo que hay que llegar, nosotros sí que tenemos también protocolos con una atención extrahospitalaria, pero creo que hay que llegar también bueno, pues a la atención primaria, ¿no? Porque muchas veces estas pacientes no son derivadas ni a gine ni a nosotros, ¿no? Y entonces se quedan ahí en atención primaria. A lo mejor el médico de primaria que tiene muchísimos pacientes al día, no repara en que bueno, pues esta paciente puede tener una coagulopatía. Y luego con los ginecólogos tenemos protocolos tanto con los ginecólogos para el manejo del sangrado menstrual abundante o el sangrado perimenopáusico, como con los obstetras. Con los obstetras también tenemos un protocolo para que y los anestesistas que están dedicados solo a la obstetricia, para que nos avisen, bueno, que nos avisen bueno, nosotros hacemos el plan de parto, siempre son los mismos ginecólogos, que eso ayuda mucho, porque sí que nosotros cuando referimos, por ejemplo, desde el punto de vista ginecológico, siempre se lo referimos a 2, y cuando desde el punto de vista obstétrico también se lo referimos a una persona en concreto. Entonces eso ayuda mucho a que esa persona ya es conocedora de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, si de repente tiene que hacer alguna biopsia, algún procedimiento invasivo durante el embarazo por una causa diferente al Willebrand, enseguida sabe y nos avisa de que hay que reponer. Y luego en la historia clínica electrónica, lo que he dicho en la presentación.
Nosotros ahí a partir de la semana 21 ya empezamos a ver a la paciente más seguidito cuando viene a los monitores, y ahí vamos escribiendo el manejo que nosotros consideramos con los niveles que tiene, si se puede poner epidural, si no se puede poner epidural, si hay que reponer con desmopresina, si hay que poner concentrados, etcétera. Súper, creo que esto es bien importante porque al crear estas conexiones, estas redes, te permiten justo el fortalecimiento y el diagnóstico. Liz, ¿ustedes allá tienen alguna estrategia que Sí, que bueno, les haya permitido detectar más? sí, gracias. Nosotros como una unidad pediátrica, pues nos interesa mucho justo acortar esta brecha, ¿no?, del diagnóstico. Y sí hemos identificado, por ejemplo, que los pacientes llegan a hematología por dos causas importantes. Una es una anemia grave, crónica, que muchas veces no tienen como de dónde la etiología, y pues evidentemente el sangrado menstrual abundante. Estas pacientes pueden venir referidas de un servicio diferente a pediatría, incluso diferente a adolescencia, pues sí, a adolescentes, y pueden venir directamente del servicio de urgencias, ¿no? Es diferente la niña que llega con una historia crónica de sangrados, una historia crónica de la anemia, que finalmente sí tiene mucha importancia en la calidad de vida y nos causa mucha inquietud. Y aquella niña que viene, aunque nos hablan de urgencias, ¿no?, porque viene con el sangrado en agudo, porque viene con una anemia que evidentemente complica el momento en agudo. Y nosotros hemos identificado y hemos tratado de hacer un protocolo para cada tipo de estos pacientes, sobre todo estas grandes presentaciones, ¿no? Hemos tratado de involucrar también al servicio de urgencias, justamente para tener este caminito, como tú dices, ¿no? Llega el paciente y antes de que todo el mundo lo toque, ya todos estamos ahí abajo. Tenemos como este código que lo estamos tratando de implementar muy recientemente, porque es evidente que en algunos años anteriores ni siquiera teníamos esta comunicación con el servicio de adolescentes, y que ahora afortunadamente tenemos ya una ginecóloga especialista en la adolescencia que nos ayuda mucho, y vamos como de la mano, ¿no? Para hacer el diagnóstico y para hacer el tratamiento. Entonces, cuando llega a la paciente a urgencias, que identificamos que probablemente va a necesitar un tratamiento de transfusión o de inicio de anticonceptivos, en ese momento nosotros ya estamos notificados, y también tenemos una relación muy estrecha con nuestro servicio de laboratorio para tomar las muestras necesarias, ya sea que se puedan tratar en ese momento o se hacen en un momento posterior, pero antes de iniciar cualquier intervención terapéutica farmacológica podemos hacer esa clase de intervención. Y la niña que viene pues de la consulta, o incluso de unidades de segundo nivel, ¿no?, que llegan con una sospecha, afortunadamente, en momentos tempranos de la adolescencia, pues esos niños igual tienen prioridad, les damos una cita próxima, ¿no? También con el aviso al laboratorio para que se le tomen los exámenes en los momentos necesarios y en las ventanas en las que nosotros queremos, para que no se escapen, ¿no?, esos diagnósticos que finalmente, pues sí, alteran mucho la calidad de vida de nuestras niñas y adolescentes. Y eso es verdad, y justo creo que la anemia, creo que muchas veces, por ejemplo, nosotros nos llegaban referidas solo por anemia, ¿no? El ginecólogo estaba viéndolo por el sangrado menstrual abundante y decía, bueno, pero tiene anemia, pues que la vea en hematología, pero no había como justo esta conexión de decir, bueno, a lo mejor tiene una coagulopatía. Y creo que ahora, bueno, en esta sensibilización, el tener justo personas que ahora se dediquen más a los niños, a los adolescentes, pues empiezan a hacer como esa conexión y decir, bueno, a lo mejor, pues no todo es anatómico o no todo es hormonal, también la coagulopatía tiene una importancia y justo la anemia, que creo que es un problema incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que quiere reducir la anemia en breve, pues creo que ya tiene ahí su puntito rojo de decir, bueno, es que a lo mejor
todas estas pacientes que están llegando por anemia, pues tienen una coagulopatía, ¿no? Entonces, casi el 30-40% de estos pacientes a veces llegan referidos solo por anemia y no por la sospecha en realidad, ¿no? Entonces, sí, no toda la anemia pues es nutricional carencial, que en nuestro país es importante y en muchos países de Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo, no solamente hablando un poco de las carencias nutricionales, porque creo que esto es mundial, creo que es un punto importante que tenemos que pensar, la anemia, ¿no? Y algo que a mí me gustaría que ustedes me dijeran, porque creo que la preanalítica siempre en la coagulación cobra mucha importancia. Yo sé que hay reportes y hay diferentes estrategias como para detectar factor de Von Willebrand. Si es durante el periodo menstrual, si es en cualquier momento, no importa, hazlo. O sea, porque sí hay literatura que soporta que pudieras hacerlo en cualquier momento, pero bueno, dicen también es importante conocer el estado durante la menstruación porque es el nivel más bajo. ¿Ustedes qué nos sugieren? Porque ciertamente de repente solo tenemos en México particularmente, a veces solo tenemos la oportunidad de hacerlo una vez, 2 veces tal vez. No podemos hacerlo así 3, 4, ¿no? Porque no tenemos tantos recursos. Pero ustedes, ¿qué nos sugerirían? ¿Cómo tomar esa preanalítica pensando en Von Willebrand? Sí, pues nosotros antes es verdad que sí que lo teníamos y lo apuntábamos en la historia que teníamos en papel, tal, lo apuntábamos el ciclo menstrual donde se había tomado la muestra, ¿no? de la paciente, pero ahora no lo tenemos en cuenta, o sea, no, bueno, pues el día que le toca su analítica, es verdad que cuando tienen niveles, bueno, esta enfermedad, estos pacientes que tienen niveles en el límite de la normalidad, repetimos la muestra y repetimos para, bueno, pues hacer el diagnóstico o no. Pero ahora mismo no lo tenemos en cuenta, ni siquiera lo apuntamos, ni le preguntamos a la paciente de en qué fase del ciclo menstrual. Es verdad que hay incluso, nosotros, bueno, pues alguna vez llevamos a un congreso, bueno, tú, Mara, conoces nuestra unidad, que hay que subir ahí unas escaleritas, tal, ¿no? Y además el paciente, o sea, venía a su analítica normal, es en el otro edificio, ¿no? Entonces el paciente ahí, bueno, pues a él le salían unos niveles que tú ya lo tenías como diagnosticado de enfermedad de von Willebrand o von Willebrand en el límite bajo de la normalidad y venía el día que se hacía la desmopresina. Venía corriendo, venía más nervioso, no sabía cómo era la medicación, subía las escaleritas esas que tenemos y en el basal del test de la desmopresina siempre nos salía más alto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la molécula de Willebrand cambia y, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero no, a la hora de la analítica, nosotros la verdad es que ahora mismo ya no preguntamos la fase del ciclo menstrual en la que está la paciente. Y repetimos en casos, pues eso, de que tenemos duda. Es verdad que sí que bueno, utilizamos una tecnología de laboratorio, el Acustar, que bueno, nos permite una monitorización más rápida si el paciente está ingresado, porque bueno, te da los resultados mucho más rápido y, 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 bueno, nos sale abaratado los costes y es verdad que repetimos en casi todos los pacientes, monitorizamos pues una vez, luego los pacientes que van cumpliendo años también para ver en qué niveles nos estamos moviendo y que van asociando otros factores de riesgo cardiovascular, bueno, pues sí que monitorizamos, en realidad tenemos en casi todos los pacientes varias determinaciones, pero no tenemos en cuenta ahora el ciclo menstrual para determinar. No sé, Lisette, sí. Y nosotros, sí, si bien hay esta bibliografía que dice que ya no es necesario, a nosotros nos interesa saber cuál es el nivel justo cuando el problema principal de la paciente es el sangrado menstrual abundante. La otra cosa que nosotros tenemos es que en nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos todo el kit, toda la batería para hacer todas las mediciones del von Willebrand que quisiéramos al mismo tiempo, entonces tenemos que referirlos a otro laboratorio y ahí pues tienen que tomar sus citas, ¿no? Particularmente en nuestra población es difícil porque muchas pacientes no son de la ciudad, tienen que viajar días, tienen que venir, sí, desde 1 o 2 días antes, quedarse en un albergue para poder llegar a la consulta. Entonces,
también no pueden tener esta condición de decir, hoy empiezo a sangrar, mañana me voy, mañana me toman los exámenes, porque eso para ellos significa programar un viaje extraordinario. Entonces, lo que nosotros hacemos es pues justo tener el nivel basal, ¿no? También tiene mucho que ver en qué momento se los tomamos, como las pacientes que les comentaba hace rato que estaban en urgencias y todo esto, pero al final sí, siempre procuramos tener más de una medición también para eh, estar como seguras, ¿no? De lo que puede estar ocurriendo, sobre todo con esta niña. Y sí, pues la verdad es que a pesar de que sí preferimos tenerlas en estos días de la menstruación, no hemos visto mucha diferencia entre los diagnósticos que se hacen cuando se toma la muestra en el sangrado menstrual y cuando no se hace en ese momento. Ok, eso es importante porque, bueno, a veces, bueno, sí queremos justo cachar el ciclo menstrual, pero a veces se vuelve como, pues, difícil, ¿no? Por todas las condiciones que el paciente tiene detrás. Entonces, bueno, también es importante decir que pudiéramos tomarlo en algún punto durante no el ciclo, ¿no? Para que pues, la audiencia también pudiera tener eso en cuenta. Y un poco hablando ya en el contexto de la paciente que está ya en profilaxis, que aunque no tenemos unas guías tan fuertes como es en el caso de la hemofilia, que nos dicen la profilaxis primaria, secundaria, es a tantas veces a la semana y demás, que apenas estamos justo como abriendo este camino de la paciente y de los pacientes, porque hay no solamente el sangrado menstrual, hay quien llega con epistaxis severa o tiene unos hematomas terribles. No sé, aquí siempre creo que esta pregunta se le ha dado a la doctora Álvarez. ¿Usted qué nos sugiere? ¿Medir? O sea, porque en el contexto que se pudieran desarrollar inhibidores, tendríamos que medir, no sé, hacer una determinación seriada cada 6 meses, cada año de la cantidad de factor de von Willebrand que estamos elevando. También es cierto que no todos los laboratorios están como pues en ese sentido capacitados para hacer inhibidores. ¿Cómo sería aquí la monitorización de un paciente que está en una profilaxis ya sea regular porque tiene epistaxis o mensual porque tiene menstruaciones importantes? ¿Cómo ustedes nos sugieren? Pues nosotros, la verdad es que la monitorización la hacemos cuando el paciente ya entra en profilaxis. En sangrado menstrual abundante tenemos las pacientes que es sangrado menstrual abundante, pero que bueno, tienen que le pones desmopresina los 2 primeros días del ciclo y va bien con eso, ¿no? Que sería como el primer escalón. El segundo escalón ya sería ponerle profilaxis de larga duración con concentrados de factor, y cuando ponemos ya concentrados de factor lo que hacemos es ponerlo 3 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana, porque bueno, son pacientes pues a lo mejor que han tenido rotura de folículos hemorrágicos, que a lo mejor la reserva ovárica va bajando porque han tenido varios sangrados con intervenciones quirúrgicas en esos momentos, ¿no? Entonces ahí ya para evitar las complicaciones nosotros lo ponemos 3 veces a la semana. La monitorización la hacemos igual que el paciente con hemofilia. La verdad es que hacemos a los 6 meses, si tenemos también pacientes de profilaxis por hemartrosis, tipo 3 que hacen hemartrosis, y hacemos también GEDAS y hacemos ecografía. Hacemos cada 6 meses los niveles antes y después para ver qué niveles estamos alcanzando, aunque es verdad que luego nos guiamos también mucho por el fenotipo hemorrágico. No pretendemos alcanzar unos niveles valle de más de un 20% para que el paciente no tenga un fenotipo hemorrágico grave, sino que nos guiamos de la resolución de del motivo de la profilaxis. Y en pacientes que no han recuperado bien, que solamente tenemos 2, y no en el contexto de la profilaxis, a veces hemos montado un Bethesda para Willebrand.
¿vale? Para cuantificar ese inhibidor en 2 pacientes que tenemos que nos hicieron inhibidor, no en el contexto de la profilaxis, sino una paciente en tratamiento intensivo tras una cesárea complicada, pues hizo un inhibidor, y luego otro paciente que se autoadministraba él y no sabemos de qué forma de repente pues un día vino con un hematoma glúteo que muscular, que no y la determinación no nos recuperaba bien, y le montamos el Bethesda haciendo diluciones con un referente de Willebrand. O sea que el seguimiento lo hacemos con niveles antes y después y ver que recupera bien. Ok. Y en ese sentido podemos usar las cinéticas poblacionales también como en hemofilia, ¿no? Sí, ahora están presentando datos con algún concentrado, ¿no? Es fácil predecir y sería súper útil que ya tuviéramos estas herramientas, ¿no? Y yo sé que, pues algunos productos, por ejemplo, Tafarma está trabajando con el Vilat, está trabajando en ello, y ya tiene sería muy útil estos a modelos poblacionales. Es fácil en los productos inferir. Nosotros ahora, cuando hemos cambiado la técnica hace unos años con el Acustar, que es súper rápido y te da el cofactor de la ristocetina, te mueve súper bien, utilices el producto que utilices, pero es fácil intuir cómo va a ser, qué niveles va a tener el paciente y cómo va a ser el aclaramiento cuando estás utilizando productos que están reponiendo una unidad de factor con una unidad de Willebrand y que tienen una farmacocinética parecida. Pero sí que es muy útil, sería muy útil tener modelos poblacionales, que ya se está trabajando en ellos, para hacerlo igual que en hemofilia, y ajustar y pues aprender más de qué nivel quieres conseguir en cada paciente, y no ahora que estamos, pues cada grupo pues trabajando por separado, ¿no? Sería conveniente pues tener todas esas herramientas que tenemos en hemofilia. Sí, sí, justo. Creo que es todavía algo que tenemos que seguir, ¿no? Incluso creo que la parte genética, que aunque, por ejemplo, la federación nos dice, bueno, no necesitas la genética para hacer el diagnóstico, creo que la genética en este momento está tomando mucha relevancia en la parte del tratamiento, porque hay veces que uno pensaría que se trata de un tipo 1 y en realidad es un tipo 2 por genética, y el tratamiento pues se vuelve diferente, sobre todo en las pacientes embarazadas, ¿no? Que usted nos comentaba, no todas se elevan al mismo nivel. Ahí, por ejemplo, que creo que muchas veces nos causa un poco de conflicto decir, yo tengo una mujer embarazada que en el embarazo va a ser muy feliz, pero en el posparto, ahí, por ejemplo, usted nos sugeriría sí tener esa determinación en el último trimestre y después a las 12, 24 horas, o en qué momento sería como nuestro nivel valle para decir vamos a tomar a ver cómo iniciar de una el factor y monitorizarlo. ¿Cómo haría? Pues nosotros en las pacientes con Willebrand tipo 3 o Willebrand tipo 2 grave, nosotros ahí sí que monitorizamos y es verdad que tanta monitorización antes, a lo mejor hay pacientes que van con una soda de determinación en la semana 21 y con eso ya tienes claro que no va a necesitar tratamiento sustitutivo y no le hacemos ya más determinaciones. Pero sí que es verdad que en las pacientes graves, en el puerperio inmediato, nosotros en casi todas están con factor y en casi todas monitorizamos a diario. Si no tuviéramos mucha disponibilidad, que no tuviéramos el laboratorio ahí, ¿no? Yo me imagino a lo mejor trabajando más lejos en un centro más lejos del laboratorio, que no tengas disponibilidad de montar el factor todos los días o las veces que quieras, pues a lo mejor en esas pacientes que tienes duda, que están entre un 20, un 30%, que las repuesto solamente para el parto, pues a lo mejor a las 24 48 horas yo sí que haría una determinación, y con la clínica que tiene la paciente, dependiendo del sangrado que tenga en ese momento y los niveles, me plantearía pues continuar a lo mejor unos días con profilaxis. Justo, y esto creo que es bien importante y nos lleva justo al bebé,
que a veces no, pues decimos, bueno, luego averiguamos qué pasa con el recién nacido. Ahí yo tengo una pregunta que no sé si también les quiero intervenir. ¿Por qué es la recomendación del tranexámico post clampaje? ¿Por qué no administrarlo porque hay muchos anestesiólogos justo que les inician las infusiones o los bolos durante la cesárea? Y la recomendación está como muy dicha de no, espérate hasta que tengamos el clampaje del cordón umbilical. ¿Qué nos sugeriría para los Sí, doctores? o sea, la verdad es que nosotros tenemos mucho cuidado con la desmopresina, porque es verdad que la desmopresina al feto le puede producir hiponatremia grave, es ositóxico, con lo cual, bueno, pues sí que tenemos mucho cuidado de intentar ponerla ya cuando es aclampado. Con el ácido tranexámico no tenemos tanta precaución y es verdad que luego en la lactancia nosotros lo administramos y no hay ningún problema. Con el ácido tranexámico, la verdad es que a pesar de las recomendaciones, en nuestra práctica clínica habitual no tenemos tanta precaución, la verdad. ¿Ustedes qué usan, Liz? O sea, tranexámico. Yo, por ejemplo, les comparto, yo casi no uso desmopresina en las niñas y en los adolescentes, porque los dispositivos que están en México no son tan similares como los que venden en Europa o en Estados Unidos y necesitamos a veces más dosis. Entonces prefiero usar más antifibrinolíticos, pero bueno, no sé ustedes allá. Nosotros igual, para nosotros también es muy complicado, ¿no? Usar la desmopresina. Entonces sí, casi siempre usamos, de hecho muchas veces ya vienen referidas de adolescentes con el ácido tranexámico ya como profilaxis. Ajá. Realmente es lo que usamos y hemos tenido buena respuesta. Es mucho más fácil para el paciente. Y sí, justo las dosis, las presentaciones que tenemos es una complicación y muchas veces ni siquiera llegamos a la dosis que está descrita, ¿no? Yo tengo una pregunta, a ver si nos podemos llegar a este punto. Justo de esos pacientes que tienen sus sangrados menstruales abundantes, que empiezan con el ácido tranexámico, muchas veces los hormonales. Nosotros no tenemos pacientes que tengamos en profilaxis con factor, realmente porque hemos llegado hasta, por ejemplo, dispositivos medicados como el DIU y hemos tenido respuestas pues relativamente buenas, ¿no? Nuestra población es difícil porque no son poblaciones cautivas, entonces muchas veces no regresan al hospital o están bien un tiempo y no regresan hasta que tienen una nueva hemorragia. No sé si ustedes tengan, doctora, un protocolo como para decir, este es un punto crítico para decir, pasamos del tranexámico a la profilaxis o de los hormonales a la profilaxis con factor. Yo sé que ya nos lo explicó, pero ¿hay algún momento crítico que digamos, esto no lo podemos obviar, no podemos esperar a ver cómo... Sí, en paciente, o sea, nosotros es verdad que escalamos primero a la desmopresina y bueno, luego trabajamos y luego ya a los concentrados, ¿no? Pero a paciente que sigue anemizándose, pacientes, por ejemplo, que tienen, bueno, pues que a lo mejor están con 2 días de desmopresina los 2 primeros días del ciclo y tienen problemas pues de rotura de folículos hemorrágicos, que es bastante frecuente y que en esa cirugía de intentar parar el sangrado, pues ya se llevan parte del ovario, que también es frecuente y la paciente es joven, esa paciente va ya con concentrados de factor. Es verdad que nosotros tenemos presentaciones, antes solamente teníamos la desmopresina intravenosa, hemos estado 5 años sin tener la intranasal y ahora ya la volvemos a tener, con lo cual eso es muy cómodo para las pacientes, ¿no? Y siempre iniciamos con desmopresina los 2 primeros días de la regla y si vemos que sigue anemizándose, que ha tenido problemas ginecológicos graves, niñas adolescentes que a lo mejor tienen muchos problemas de sociabilidad para hacer su vida normal, empezamos con concentrados de factor. Es un reto porque estas pacientes no saben infundirse, ¿no? Entonces al principio es como que nadie quiere, ¿no? Hasta que se dan cuenta de lo bueno que, o sea, aprenden a infundirse con las enfermeras nuestras que en 15 días suelen aprender
y se dan cuenta de la cantidad de veces que se evitan venir a la urgencia, de la cantidad, o sea, de la calidad de vida que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues como que luego ya son súper adherentes, como habéis visto en la serie, luego ya no se pierden ni una dosis porque tienen miedo a volver a lo que le pasaba antes. Sí. Yo también creo un poco en ese sentido, nosotros más que no, por ejemplo, tener pacientes, nosotros sí tenemos varios pacientes en profilaxis porque la parte social de llegar a un hormonal, ya sea tomar o incluso estos dispositivos a veces se vuelve como medio pues un mito que no quieren utilizar hormonales o dispositivos. Entonces, recientemente se han introducido estos dispositivos y bueno, pues sí ha tenido buenas respuestas, pero no es que mucho que la población en realidad quiera utilizarlos, ¿no? Entonces tengo que rápidamente pues virar hacia el factor. Y la verdad es que, o sea, yo trato un poco de explicarles, no es que se va a ir a cero la menstruación, sino vas a tener una menstruación habitual, porque las mamás muchas veces piensan que ya poniéndose el factor va a ir a cero la menstruación. Eh, pero hay pacientes que incluso ya han probado 2, 3, 4 hormonales y siguen igual, no mejoraron nada, pues hemos tenido que meterlas a profilaxis y ellas pues tienen que ir el primero o el segundo día de su menstruación, porque en ese caso no tenemos la entrega domiciliaria como lo es en un paciente con hemofilia, entonces tienen que ir el primero o el segundo día de su menstruación, el día que ellas saben que es más abundante, y ese día se los infundimos. Y la verdad es que creo que están más tranquilas porque viven pues con una menstruación mucho más regular, más feliz, no con historias de terror. Y creo que eso les permite pues una calidad de vida mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la paciente luego, nosotros es verdad que tenemos el autotratamiento igual en Villebra y una vez que ellas, bueno, pues aprenden a pincharse, la calidad de vida es buenísima, ¿no? Y no tienen, bueno, pues tanta dependencia de la urgencia, bueno, pues de todos los problemas que les conlleva la enfermedad en sí. Así es, y yo creo que la realidad es que muchos de nuestros pacientes con la enfermedad de von Willebrand creo que se está visibilizando que no es una enfermedad menor, que sí tienen hemorragias, que tienen una calidad de vida disminuida y que al final pues eh, necesitan profilaxis. Creo que es igual que un paciente con hemofilia, que necesitamos estratificar su fenotipo y decir, este paciente a veces que se cataloga como moderado, pero tiene manifestaciones importantes, o incluso los pacientes ahora leves, que también sabemos que podrían tener daños articulares, pues también necesitan en algún punto factor. Entonces creo que justo la enfermedad de von Willebrand creo que por mucho tiempo pues fue algo como minimizado, como de, bueno, sí, tienes algunos moretones y sangrados, pero no pasa nada, ¿no? Y creo que ahora esto nos da oportunidad de conocer más, pero bueno, creo que han pasado 100 años para tener ahora, ¿no? Ahora la posibilidad de meter a un paciente a profilaxis. Creo que estamos en tiempo, yo no sé si quisieran darnos un mensaje final para esta sesión que fue creo que muy productiva, muy buena. Pues bueno, yo un mensaje final yo diría, bueno, yo soy muy pro de la profilaxis, ¿no? Yo creo que, bueno, que por lo menos que se te, bueno, que recuerdes, ¿no? Que, bueno, pues estas pacientes pueden tener a lo mejor una mejor calidad de vida estando en profilaxis y luego el equipo multidisciplinar, ¿no? Yo creo que también lo habéis comentado las dos, ¿no? En vuestros hospitales, esa sensibilización de los servicios donde van a acudir estas pacientes, de decir, oye, puede tener algo hematológico, llámame, que bajo, que sigue el protocolo, que estoy ahí, podemos entre todos resolverlo. No, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Hacer, igual que hemos hecho en la hemofilia, equipos multidisciplinares también para el abordaje de la enfermedad de von Willebrand.
Sí, también creo que pues en aras de disminuir esta brecha de diagnóstico y de tratamiento, es importante, como yo siempre les digo a mis residentes, ¿no? Todas las niñas que tienen una anemia, que han necesitado alguna transfusión, que tienen alguna bandera roja, son candidatos especiales para iniciar el protocolo diagnóstico, porque sí, justamente hemos normalizado tanto las manifestaciones hemorrágicas en las mujeres, sobre todo en esta edad de la adolescencia, de la menstruación, que muchas veces dejamos pasar ciertas banderas rojas que deberíamos de tenerlas más cercanas, tanto el paciente como los médicos, ¿no? Muchas veces los médicos también dejamos pasar al simplemente preguntar cómo es su menstruación, y cuando nos responden normal, lo dejamos pasar porque pensamos que su normalidad es la misma a la nuestra. Entonces, creo que siempre pensarlo, como dice la federación, ¿no? El primer paso es el diagnóstico, y eso nos va a acercar a que seamos más equitativos en el diagnóstico y en el tratamiento para todos. Gracias por la invitación. Así que, pues, no, al contrario, gracias a ustedes que estuvieron esta tarde con nosotros, porque creo que no podemos dejar de pensar en von Willebrand, porque sigue siendo por mucho la enfermedad hemorrágica más frecuente en el mundo, que a veces no pensamos, a veces la gente piensa, es que es muy difícil el diagnóstico, no puedo. La verdad es que uno cuando se adentra, pues se acostumbra y dices, no, esto no es normal, esto debe estar pasando algo. Y creo que tenemos justo, así como se ha luchado mucho por hemofilia, pues también nos toca un poco luchar por enfermedad de von Willebrand, que creo que debe de haber muchísima enfermedad por ahí que no se ha detectado. Y qué bueno que podemos tener estas sesiones para que más gente se entere de la enfermedad de von Willebrand, la piense, creamos estos equipos, estas redes, que al final del día, como yo les decía, no es que el paciente llegue de primera instancia al hematólogo, siempre llega a otro médico de primer contacto, pero a mí la verdad es que siempre me emociona mucho y qué bueno que pudieron compartir esta sesión con nosotros. Y bueno, pues les agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy, que sigan con las sesiones de el mes de la hemofilia con Somet, y que, bueno, pues hagamos conciencia y pensemos en la enfermedad, ¿no? Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a las doctoras por esta excelente presentación, a la doctora Álvarez, por supuesto, por su muy buena y didáctica presentación, a la doctora Mara y a la doctora Lisette por sus comentarios. Debo aclarar que esta sesión se grabó y las preguntas que hemos estado recibiendo en el chat, las doctoras han tratado de contestarlas, todas ellas, para que no se queden con esas dudas. Y bueno, pues sin más, y a nombre de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, pues agradecemos mucho su asistencia. Tuvimos muy cerca de 200 asistentes, un poco más de 190, así que ha sido una sesión pues muy bien aceptada, decía yo, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Paraguay, etcétera. Así que por favor estén pendientes en la página de la sociedad, que ya está siendo renovada con un mucho mejor aspecto, más amigable, con más información, etcétera, para que estén atentos de las sesiones de la Somet y sean bienvenidos siempre a estas sesiones. Muchas gracias a todos por su asistencia, a nuestras profesoras por su presentación. Gracias y buenas noches.